Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra, creo que es la quinta Quinta. sesión. ¿Cuál, perdón? Quinta, sí. Sí, gracias, Mara. ¿Qué tal, Mara? Sí, la quinta sesión de nuestro curso. Como todos los lunes va a ser la misma lógica. Tenemos un profesor invitado y estoy muy contento de que ahora nos acompañe el profesor Luis Fernando González. No es primo mío, aunque lo pareciera, la verdad, podría serlo, pero es muy cercano a las universidades, arquitectos y de aquí de allá de México. El profesor Luis Fernando es profesor de la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Él es arquitecto y tiene un doctorado en historia. Y bueno, sus temas y su expertise, su especialidad tiene que ver justamente con la historia, el patrimonio, como nos va a demostrar ahora, el medio construido de las ciudades colombianas y latinoamericanas. Entonces, le doy la bienvenida a Luis Fernando. Estamos muy contentos de que estés aquí compartiendo con nosotros, reforzando el vínculo que ya tienes con la UAM y con colegas en México. Y bueno, al resto de los asistentes, nada más les recuerdo un poco la mecánica de esto, ¿no? Nuestro profesor invitado, Luis Fernando, tendrá alrededor de 40 minutos, sin ser exactos, 30 minutos, 40 minutos, más o menos lo que tú necesites, Luis Fernando, para exponernos. Después tendremos, yo seré moderador de esta sesión. Podrán, a medida que el profesor haga su exposición, podrán poner sus preguntas en la zona de chat. Yo haré alguna selección para presentársela al final de su exposición, alrededor de unos 15 minutos, y después daremos la oportunidad a que de manera directa alguien tome la voz y pueda hacerle directamente alguna pregunta al profesor González. Entonces, pues bueno, bienvenido Luis Fernando, puedes con mucho gusto tomar la palabra y tener el control de la sesión. Creo que tienes apagado tu micrófono, Luis Fernando. Muy buenos días. Gracias, Salomón. Un saludo a todo el grupo de profesores y alumnos que están en este momento conectados en este curso. Para mí ha sido un placer y con antelación en la sala estábamos hablando de lo importante que es la relación con México y la vida en México y el saber vivir en México, que para mí es un hecho fundamental disfrutar cada momento y cada posibilidad de estar en México. Ahora en términos virtuales, lamentablemente, lo que muestra el empobrecimiento de la vida. Para muchos es una riqueza esta simultaneidad de lo no simultáneo para emular el pensamiento de un filósofo colombiano, pero realmente lo que nos está mostrando la virtualidad es la pobreza de no asistir a los espacios, a las sensaciones y a los gustos de la vida misma. Entonces yo creo que tendremos que recuperarlo. Pero el tema es otro. Ya ustedes vieron los dos videos y algunos textos enviados, no muy extensos, pero que nos plantearon algunos elementos conceptuales que yo de todas maneras voy a o reforzar o recordar en algunos aspectos y complementar en este tercer momento de nuestra charla, de nuestra conversación. Ustedes se acuerdan que hubo un esquema que pretendía o que pretende mostrar
que el tema de la iconoclastia o iconoclasia, como lo llaman también otros autores, no es nuevo. Estamos asistiendo en tiempos de la ciudad pandémica a una reedición de un viejo, de una gran y enorme discusión alrededor de los íconos, de los símbolos, de las imágenes, de los monumentos, etc. En la línea del tiempo que les planteé la vez pasada, estaba desde la que llaman algunos autores la querella bizantina, donde se origina en Occidente aquella idea iconoclástica sobre los símbolos religiosos en esa disputa entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Pero como nos recuerda la autora norteamericana Erin L. Thompson, ya desde los tiempos asirios estaba el tema de la restitución de las imágenes. Lo que quiero señalar con esto es que no solo hay desde que el hombre ha erigido los símbolos, ha existido la restitución de los símbolos. Y nos recuerda Erin Thompson que se tallaban o se colocaban en las estatuas asirias algunas frases como una que decía: el que derribe mi estatua, que tenga dolor para el resto de su vida. Es decir, le echaba una maldición, pero con más maldición y todo, pues fueron más las destruidas que las preservadas. Y en ese proceso permanente de restitución, de cambio, hay esa idea de resignificación, pero sobre todo de entrar a la corriente del tiempo y la historia, sobre todo la historia más que el tiempo. Kevin Lynch, un autor que es de mis afectos, en épocas de las modas intelectuales, volver, como alguna vez nos recordaba Manuel Delgado, que el autor español que venía aquí a Medellín y algunos le rendían zalemas alrededor de los últimos autores, él decía, hay que volver sobre los clásicos, hay que volver sobre los autores fundamentales. A veces los autores de moda simplemente actualizan el pensamiento de los clásicos. Y Kevin Lynch para mí es un clásico. ¿Y en de qué tiempo es este lugar? Él siempre decía algo que para mí en esta discusión sigue siendo válido y no ha cambiado. Es toda sociedad, por más revolucionaria e iconoclástica que sea, tumba sus símbolos que le generan mayor temor o mayor discusión, pero en un pasado inmediato. Y buscan validarse en la corriente de la historia, restituyendo otros símbolos más antiguos de un pasado menos incómodo. Muchas veces, preguntémonos, por ejemplo, en la revolución bolchevique sobre el zarismo. ¿Cuáles símbolos tumbaron? ¿Cuáles demolieron? ¿Y cuáles siguen hoy vigentes y que son fundamentales incluso en la economía y en la industria cultural? No hemos visto que hayan tumbado el Kremlin, la Plaza Roja, ni tampoco el Hermitage en San Petersburgo. Esos grandes símbolos del zarismo, la revolución rusa, por más que acabó con la familia, no acabó con muchos de esos símbolos y hoy son íconos fundamentales resignificados. Entonces, por más iconoclasta que sea una revolución, no puede y no destruye y no demuele en la totalidad, sino un pasado inmediato con el cual quiere diferenciarse, con el cual en ese continuum de la historia quiere establecer una diferencia. El renacimiento frente a ese pasado inmediato, renacer y tumbar, pero volver a ser e reinstalarnos en la corriente de la historia. Eso es un primer elemento fundamental que hay que entender
porque si bien se destruyen, se resignifican mucho. Muchos monumentos son monedas, están fundidos, son cimientos, son rellenos, etcétera, pero mucha parte de esa sobrevive. Incluso hay que considerar en el caso del ejemplo ruso, ¿quién es el elemento determinante hoy para la política de Putin? Esa misma iglesia católica ortodoxa que se supone que estaba barrida por el hombre nuevo, por el hombre antirreligioso del hombre nuevo de la revolución. Hoy la religión ortodoxa tiene un poder y es fundamento para la política. Y restituyeron muchos de esos símbolos y esos íconos como elementos determinantes incluso de la política hoy, que estuvieron subsumidos y vuelven y emergen cuando se pensaba que habían sido erradicados por el ateísmo, por la revolución, por la razón, por la ilustración, etc. Y vuelven y emergen. Siempre habrán corrientes subterráneas en ese sentido. Y quiero señalar para complementar, retomando a Bruno Latour, una diferencia entre iconoclasta o iconoclasia y un término, un neologismo que acuña Bruno Latour como iconoclash, tomando una idea del francés que es un desacuerdo violento, el clash, un desacuerdo violento, mientras la iconoclasia sabemos lo que significa el gesto de destrucción y cuáles son las motivaciones de esa destrucción, de esa vandalización. Hay un acto consciente o una lectura concreta, entendible. El iconoclash o la iconocrisis, como lo plantea Bruno Latour, cuando no sabemos, cuando dudamos, cuando estamos perturbados por una acción de la cual es imposible saber, sin datos de referencia adicionales, si es destructiva o constructiva. Esto es muy interesante porque en tiempos mediáticos es fundamental. Bruno Latour ilustra esa idea de iconoclash, de iconocrisis, en ese círculo que ven ustedes ahí, al lado derecho, que es la destrucción de la urna, de una urna, pero él analiza en primera instancia como que si fueran unos hooligans que están destruyendo algo y la gente grita en el momento en que cada mazazo aplicado sobre el vidrio blindado está atacándolo. Pero cuando explica que en realidad no son hooligans ni demás, sino bomberos de Turín que quieren salvar el sudario de Turín de un incendio, y la urna que se hizo para protegerlo se está volviendo en contra del sudario de Turín, y esa urna la habían puesto para salvarla de la misma masa de fervientes que le hubieran dado por lo que sea, hasta destruirla por tener un pedazo del sudario de Turín. Y entonces eso que se puso de protección después se vuelve en contra, y el video muestra el acto violento de los bomberos, pero que están tratando de salvar. Es el sudario del incendio. Pero si no tenemos los elementos de referencia, no sabemos si ese acto en realidad es constructivo o destructivo. Y en tiempos de las redes sociales ocurre mucho. No tenemos un contexto, no tenemos información, no tenemos elementos de referencia, y por eso podemos caer en un análisis sesgado y no entender ese proceso, si es iconoclástico realmente o no, si es un proceso destructivo o constructivo. Pongo eso como un elemento importante para entender todo este proceso. De tal manera, volviendo sobre el esquema como una especie de campana neumática que les había puesto en la vez pasada para hablar del contexto de producción
hacia el contexto de resignificación, como una obra pasa por una especie de arco temporal en esa campana neumática y que nos está mostrando, ¿me permiten un momentico? Que estamos en tiempos de conectividad. Lili. Estamos en esa campana neumática. He puesto a la izquierda, siguiendo el esquema que les planteé la vez pasada, una figura precolombina que se llama el Poporo Quimbaya. Tengo que hacerles el contexto. El Poporo Quimbaya forma parte de una orfebrería de un conjunto de ofrendas, de elementos rituales de origen indígena que fueron hallados hacia 1890 en una región central de Colombia que se llama, lo llamaron Quimbaya a raíz de esto porque habitaban indígenas Quimbaya. Y ese tesoro, que es uno de los tres grandes tesoros americanos, junto al del Monte Albán en México, que Alfonso Caso había hecho la arqueología en 1931, o el de Zipán, que se hizo en 1987 la excavación por Guatenalba, esta, hecha en 1890, inició un peregrinar muy, digamos, azaroso, descubierto por unos guaqueros, es decir, gente que se dedicaba a saquear tumbas indígenas, sobre todo por el oro que había allí. Encontraron más o menos, se calcula, unas 200 libras o 8 arrobas de oro. Es decir, los elementos rituales, los elementos de funebria, los elementos ceremoniales utilizados para la mascada de coca, el mambeo, etcétera, etcétera, se convierten simplemente en peso en oro. Quienes lo estaban buscando estaban saqueando para fundir y volver a convertirlo en metal. Pero a raíz de una exposición para celebrar el 4º centenario del descubrimiento de América, en 1892, el gobierno colombiano compra lo que alcanzó a sobrevivir de todo lo que se encontró. Y fueron alrededor de 120 piezas o algo más, o 22 piezas, no se sabe exactamente cuántas, que se salvaron de convertirse en lingotes. Y entonces aquí hay una valoración económica y metalúrgica. Y pasa después a hacer una valoración arqueológica y después una valoración, digamos, histórica, cuando el gobierno colombiano decide comprarlo, llevarlo a la exposición y donárselo a la infanta María Cristina para la reina regente, perdón, para agradecer el laudo arbitral que había tenido España en un diferendo limítrofe entre Colombia y Venezuela, y ese tesoro quedó en manos del gobierno español y en estos momentos está depositado en un museo de arqueología en Madrid. Entonces, aquellas piezas comienzan a tener un proceso de valoración diferente. Y entonces comienza de ser una pieza indígena rescatada por su peso en oro, convertido en lingote, se salva y se convierte en un referente arqueológico, después en un referente histórico, y va alcanzando un proceso que lo lleva a la valoración estética, porque comienza a decir, ahí hay un alto valor estético, más allá e independiente si era ritual o no. Y por último vuelve y se sacraliza como un elemento del patrimonio, que es una sacralización, digamos, civil, que determina otro tipo de valoración. Y ahora volvemos a la parte fundamental, que es esa idea de que son elementos importantes de identidad en los procesos
de reinvención en las nuevas narrativas indígenas reivindicativas de las comunidades ancestrales o nativas, etc. Hace un gran giro y vuelve nuevamente a ser elemento significacional, pero recontextualizado, porque no tiene nada que ver con los elementos ceremoniales de su momento. Esto nos lleva que yo llamo esta campana neumática del tránsito, ¿no es cierto?, a preguntarnos por el valor de las imágenes y hacerle, como se preguntaba Bruno Latour aquí, si las imágenes son tan peligrosas porque hay tantas y si son tan inocentes, porque desencadenan tantas pasiones y tan durables, ¿no es cierto? A lo que se contestaría a Bruno Latour, Marie-José Montaigne, que se pregunta afirmando, ¿quién negaría hoy, no es cierto, ver en la imagen el instrumento de un poder sobre los cuerpos y las mentes? Esto es muy importante. Aparentemente, ese símbolo, ese poporo, Quimbaya tiene 18 centímetros y comienza a tener un poder fundamental, aunque María José Montaigne nos habla es de 20 años, 20 siglos de construcción cristiana de una idea iconográfica, podemos trasladarla a otros contextos, cómo estos elementos significacionales, simbólicos, se vuelven tan determinantes que la gente mata por ellos. No solo lo que dice Jan Hassmann sobre las digamos, religiones monoteístas. El laicismo patrimonial también mata por mantener ciertos valores. Y entonces ahí viene la pregunta que se hace Wilder Guerra, un antropólogo colombiano de origen guayú, eso quiere decir en la península de La Guajira, en límites con Venezuela, que esto es nuevo, esto es de la semana pasada, dice, el derribamiento o la mutilación de una estatua busca atacar a una persona o a una idea representada en dicho monumento. La verdad es que en muchos países, y esto es muy importante porque esto tiene que ver con Latinoamérica en todo sentido, compartimos un pasado problemático. Y ese es contradictorio, es múltiples y contradictorios relatos acerca del pasado. Yo creo que en este momento estamos en una lucha en Colombia, en el caso particular por la violencia, por el conflicto, estamos en una disputa por la memoria, pero también por la construcción de unos relatos y unas narrativas. Pero de eso no es ajeno El Salvador, no es ajeno Guatemala, mucho menos lo es México en términos de construcción de múltiples y contradictorios relatos acerca de ese pasado. Y por eso mismo se refleja en el conflicto presente. Es decir, el conflicto presente no se explica por el presente solamente. Ese conflicto presente se explica por los múltiples factores que desencadenan esos múltiples y contradictorios relatos. Citando a un historiador de la Sociedad de Historia Afroamericana, dice, el monumento en sí no es el problema, ni este radica en su arquitectura o en su opulencia. El problema es el poder estético y el mensaje del monumento. Ojo a eso. No es el monumento en sí mismo, es el poder estético y el mensaje de ese monumento el que nos pone aquí. Y aquí yo planteo unas cosas rápidas, se me va a ir el tiempo en la introducción y no voy a alcanzar a llegar a los elementos fundamentales. ¿Cuánto me falta, Salomón? Perdón, que estoy perdido. Entonces, he hecho este esquema planteado por la exposición que fundamenta Iconoclash Bruno Latour, pero él habla de imágenes, de tres imágenes fundamentales, las religiosas, las científicas y las artísticas. Yo le agrego las imágenes políticas
a este esquema inicial de Bruno Latour, que tienen relaciones entre sí. Entonces dirán, pero imágenes científicas. Un ejemplo y una imagen científica para que entienda de qué estoy hablando. Las construcciones cartográficas durante mucho tiempo son representaciones del mundo, no son el mundo en sí, sino representaciones del mundo. Y cuando tú coges un mapa, una cartografía, hay una representación del mundo, una imagen del mundo que tiene un poder de conocer o desconocer, eliminar o incluir a alguien, a una sociedad, a un grupo determinado. Así la ciencia también tiene un enorme poder de los símbolos, de las imágenes. Cuando miramos un mapa de una ciudad, hay un poder simbólico ahí que centraliza en determinados elementos. Y dice, ¿pero qué relación tiene lo científico y la religiosa? Pues mire una cartografía cuando Estrabón ya llevaba años de producir una geografía y una cartografía fundamental, aparece Isidoro de Sevilla y los famosos mapas TNO, que vuelve a una geografía religiosa, poniendo el mundo dividido en el mundo conocido y el centro en Jerusalén, entre el Tigris y el Éufrates, y se sobrepone sobre una geografía del mundo del ecúmene conocido que ya llevaba siglos de ser planteada, y hay una involución de ese proceso. Hay una relación entre lo religioso y lo científico. Y si se quiere, en tiempos contemporáneos, el negacionismo, las iglesias negacionistas norteamericanas que se antepone a esa idea. Bueno, no puedo extenderme mucho, pero voy a centrarme en las artísticas y políticas para el tema que voy a hablar ahora, para que se entienda que cuando yo estoy hablando de la iconoclastia, no estoy hablando simplemente de un hecho anecdótico, de una obra de arte, sino las implicaciones, tanto artísticas como políticas, que tienen el espacio. Pero ese espacio dividido en dos aspectos que para mí son cruciales en el análisis, que viene en el escalamiento del planteamiento. Cuando se vandaliza un monumento, cuando hay una actitud iconoclasta sobre ese monumento, no afecta el monumento en sí, sino tanto el espacio urbano como los territorios implicados, sufragáneos o que tienen que ver con el acto simbólico, como vimos ahora, ¿no es cierto?, aquí por el mensaje del monumento. Entonces aquí, recordando a Camilo Cité, cuando habla de ese capítulo de la relación entre edificios, monumentos y plazas, el mundo, ya él se quejaba en ese libro escrito por él a finales del siglo XIX, de cómo el urbanismo moderno eliminaba el monumento como un elemento trascendente del espacio urbano, pero tampoco pasó así. Y pese a la aparente asepsia, el monumento siguió manteniendo un relato silencioso, aparentemente mudo en el espacio urbano. ¿Cuántas veces asistimos o recorremos y no reconocemos, no miramos, no nos damos cuenta la cantidad de monumentos que hay regados dentro de nuestras ciudades? Y de un momento a otro, por el poder simbólico y la violencia simbólica, comienzan a emerger. Pero en los últimos años han emergido fundamentalmente por ese sacralismo laico de la patrimonialización. Y sobre todo con la invención de eso del espacio público que Manuel Delgado ubica en los años 80. Dice, antes de los años 80 nadie hablaba de espacio público, ni Jane Jacobs en su libro sobre muerte y vida de las grandes ciudades menciona espacio público. El término de espacio público habla de la calle, habla del espacio urbano, pero no habla del espacio público. Y el espacio público es una invención de los años 80, y dentro de esa invención del espacio público juega un papel fundamental el patrimonio y el monumento, dentro de esa establecer una nueva relación que nos planteaba Camilo Cité entre edificios, monumentos y plazas, para crear esa idea actual de ese espacio público. Y por otro lado, están la relación entre espacio urbano y territorio. Hay un problema muy grave,
y muy grande en América Latina, porque la ciudad la hemos centrado en lo urbano y se nos ha olvidado que el gran dispositivo de control territorial de la conquista española de la ciudad era el centro urbano ceremonial y simbólico y el territorio sufragáneo. Nada, no podía vivir un entorno urbano sin los territorios donde estaban los recursos, desde hídricos, auríferos, de sal, de mano de obra, de alimentos que producían a la centralidad, pero la ciudad era ese centro urbano y todo el territorio formaba parte de la ciudad. Por eso cuando un símbolo está instalado dentro de un entorno urbano, hoy en el espacio público, tiene una afectación sobre todo el territorio sufragáneo de la ciudad como un todo. Y ahí ese símbolo lo que está expresando es las profundas discusiones históricas sobre el control de ese territorio y las profundas inequidades socioterritoriales, que es lo que vamos a ver ahora con el ejemplo que les traigo, porque es además muy reciente, está fresquito este duelo, y cuando hablo de duelo en términos de rituales de funebria y de duelo en términos de espadachines enfrentados en concepciones ideológicas alrededor de esta ciudad, de ese territorio, de esta estatua que estaba instalada en el monte de Puben, en Popayán, una antigua capital colonial que fue conquistada, entre comillas, por Sebastián de Benalcázar. Y este Sebastián de Benalcázar, que se le erigió esta escultura, fue derribada por indígenas Misak y por indígenas, por otras dos tribus del Cauca, que derrumbaron en un acto de violencia simbólica y celebraron este derribamiento. Esto ocurrió hace unos pocos días y forma parte de esa otra pandemia, ¿no es cierto? La pandemia iconoclasta, y aquí está esa estatua ecuestre de grandes proporciones en este cerro. Estatua que obviamente en el momento de haber sido erigida, contó con que era realizada por un escultor español, pero formaba, Popayán es una ciudad con una tradición hispánica. Es una tradición de grandes familias, de grandes próceres de la patria, presidentes, etcétera, que todavía tiene en el poder algunas personas significativas, como una senadora Paloma Valencia, heredad de los Valencia de ese entorno, que disputa los territorios con los indígenas. Y el poeta Rafael Maya, siguiendo los ideales, ustedes alcanzan a ver en la foto una serie de personajes atrás, la mayoría sacerdotes, tienen los vestidos, los tocados, el clériman, todo eso, sobre todo son sacerdotes y seguramente políticos de esa época, honestos como todos desde esa época, ni modo de dudarlos, y inaugura el 26 de diciembre de 1940 esta estatua como debía ser. Ustedes ven ahí la corona de laureles, ustedes ven la mano derecha, ven el tribuno exclamando allí, y que su discurso inicia: hemos llegado a esta ventilada meseta, erigida por la naturaleza como un altar frente a las mansas planicies que desde aquí contemplamos para rendir tributo de admiración y gratitud a don Sebastián de Benalcázar. Entonces ya ese solo párrafo que le cito, podríamos hacer un análisis discursivo de todo el discurso que hizo Rafael Maya. Está hablándonos
de la concepción ideológica que imperaba en su momento. Sebastián de Belalcázar era don Sebastián de Belalcázar, ¿cierto? Y llega a unas mansas planicies, es decir, no hay ningún referente de violencia, todo es una Arcadia, no hubo exabruptos en la conquista, y sobre todo, donde se erigió ese monumento era un hecho de la naturaleza, dado por la naturaleza. Pero resulta que curiosamente, eso que aparentemente era un hecho dado por la naturaleza, que gobierna todo el valle del Pubensa, ¿se acuerdan que yo dije ciudad y territorio? Entonces la ciudad se inserta en el valle del Pubensa, toda esa planicie que se ve allá, dominada por esa eminencia, donde se instala la estatua de Sebastián de Belalcázar. Pero resulta que ahí había una pirámide y que no era natural. Había, sí, una formación natural previa que quienes hicieron las excavaciones arqueológicas, eso no se conocía. Yo vine a descubrir el informe arqueológico hace unos días de un arqueólogo de apellido Cubillos. Voy a ver si tengo por aquí el nombre de él porque me da pena no citarlo en su debida forma. Julio César Cubillos Chaparro hizo 2 excavaciones, 2 campañas arqueológicas, como decía, en el 37 y en el 38, porque un deslave del cerro había mostrado unas inclinaciones y ya en un momento hicieron una carretera que había dañado la pirámide. El hecho interesante es que cuando hacen las campañas arqueológicas se encuentran que sobre una forma natural, esa forma natural fue potenciada a manera de forma tronco piramidal con un elemento ceremonial arquitectónico en la parte superior y con un trabajo, como ven ustedes allí, de adobes, no de ladrillos, de adobes, porque la diferencia entre adobe y ladrillo es muy clara. Adobe es en tierra secada al sol, el ladrillo sometido a un proceso de cocción, y entonces por sistemas de terraceo y por estos sistemas inclinados, de muros inclinados, se lograba una pirámide que hablaba de una ceremonialidad, de una ritualidad, de un mundo, de funebria, porque además se encontraron en las excavaciones un complejo funerario, perdón, con 14 tumbas. Era muy importante. Y entonces se planteó construir allí una estatua al cacique Puben. Pero se cambió por la de Sebastián de Belalcázar en esa eminencia que es allí sobre el control del territorio, se implanta Sebastián de Belalcázar y es el que se impone esa idea católica, hispanista, conquistadora sobre el entorno. Y se olvida que este es un escultor muy dentro de esas luchas, no solo política, ideológica, etcétera, también está estética. Esto lo conocen ustedes más porque en Yucatán, en Mérida, hizo el Monumento a la Patria, siendo colombiano, Rómulo Rosso, que es el de la parte superior, había hecho esa idea del monumento al cacique Puben, que nunca se hizo, que apenas se descubre en estos momentos que se había propuesto, y se puso el de Victorio Macho, que es el escultor de abajo, que ha hecho las esculturas ecuestres, conquistadoras y demás sagas en España y en América, que había sido incluso profesor de escultura de Rómulo Rosso en España, pero que pero Rómulo Rosso nunca quiso volver a Colombia, se quedó en Europa, en Francia, trabajó mucha
escultura dentro de ideología indigenista y después terminó en México, donde sí le aceptaron su estética, a pesar de que en Colombia, cuando hizo una escultura que se llama la Bachué, originó una corriente que se llama el bachuismo, que es una estética y una corriente artística y literaria siguiendo una idea neoindigenista. Entonces, en términos estéticos también hay una tensión, una lucha entre esos escultores con una visión del mundo y otras con la visión conquistadora de Victorio Macho, que el mismo Rómulo Rosso ayudó a traer a Colombia y terminó imponiendo sobre él. Es también largo para discutir también en términos estéticos y en términos de esa discusión. Estoy cerrando. 10 minutos. Sí, voy a cerrar con esta, voy a dejar las otras, porque me parece muy importante, también muy contemporánea, muy reciente, en la ciudad de Medellín, cuando se destruye en diciembre, en estos días, perdón, hace un mes aproximadamente, una escultura a los héroes del Bicentenario. Esta escultura a los héroes del Bicentenario está construida desde unas grandes narrativas, volviendo a la celebración de los 200 años, pero fue erigida por el Ejército Nacional de Colombia, y aunque en la inauguración el 12 de diciembre del 2012 hay toda una parafernalia alrededor de ese ritual que debe tener la inauguración misma de un símbolo. Ustedes ven en la parte superior, al lado izquierdo, un lancero, como se le llamaba, que era un soldado de los ejércitos independentistas, y a la derecha un soldado encamuflado con su ametralladora apuntando. Acordémonos que en este momento hay una enorme discusión alrededor del ejército, y ahí lo vamos a ver para terminar, que voy a señalar, ese monumento está instalado cerca a la Casa Museo de la Memoria, que se hizo en Medellín como parte de un parque que se llama Bicentenario, de un arquitecto, la Casa Museo, el Museo de Juan David Botero, sobre una quebrada histórica que se llama la Santa Elena, en el centro oriente. Aquí hay un memorial construido sobre y fundamentalmente para dignificar y recordar las víctimas de la violencia en Colombia. Y esta casa museo ha trabajado intensamente, no está completo, y esta rampa baja, sigue, hay una puerta que se llama Bicentenario y llega a una pequeña plazoletica. Ahí, en esa plazoleta, fue instalada el monumento a los héroes del Bicentenario con el fusil apuntando hacia la Casa de la Memoria, hacia la Casa de la Víctima. Lo que mucha gente vio como una enorme afrenta, que el mismo ejército, entonces hay una tensión, un cuestionamiento muy fuerte, perdón, hay un cuestionamiento muy fuerte porque es un espacio público con unos símbolos en tensión y en disputa. Entonces, esta es la planta. Ustedes ven el Museo de la Memoria, la Quebrada Santa Elena, y donde se instaló el monumento del Bicentenario por parte de los héroes del Bicentenario, del ejército. Pero la gente en estos momentos anda preguntándose quién dio la orden de años atrás sobre lo que llamaban falsos positivos, que es el asesinato de civiles entre el 2010, bajo los mandos de estos generales que han venido cuestionando. Y por eso, aquí dicen, nos están matando porque sigue existiendo allí, y aquí está el tema de la memoria y la búsqueda hasta encontrarles de las desapariciones forzadas de este cartel que se puso en una ciudad de Bogotá, que el ejército lo borró y entonces comenzó a circular en redes y a multiplicarse para preguntar quién dio la orden. Por eso, cuando este monumento se erige, se ve como una afrenta, no es una narrativa que concite, sino que aumente la división,
la discusión de la ciudad. Entonces estos símbolos no son simples, no son inanes, no son inocentes, porque además se pretendía o se pretende hacer 32, junto a 32 monumentos más en cada departamento de Colombia, para volver a heroizar y contrarrestar esta narrativa que se ha venido implementando, pero que se ha dicho que es parte de un discurso internacionalista, comunista, que está tratando de desmoralizar y desmotivar las Fuerzas Armadas colombianas, y sobre todo que tiene que ver con digamos, un complot internacional en contra del ejército. Entonces la gente, frente a eso, lo derribó, lo quemó, lo incendió, porque más que un símbolo que lo representa, era un signo de indignidad, porque mientras aquí se habla sobre las víctimas, aquí se heroiza a los victimarios, y todo este escenario de espacio público es un campo de disputa de símbolos y de memorias. No digo más porque... Muchas gracias, Luis Fernando. Realmente creo que es, escuchándote, me hace mucho eco con las situaciones muy recientes que están pasando en México y en ciudades acá en Europa, como lo mencionaste en tus 2 videos que nos enviaste. Si estás de acuerdo, quizás podemos dejar de compartir la pantalla, o bueno, puedes dejarlo. Yo invitaría a los participantes a expresar algunas preguntas o comentarios en la zona de chat de la plataforma. Mientras te comento, Luis Fernando, justo hace 2 días se conmemora, quizás estés enterado, el evento, por menos decir desafortunado, de la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa. Desde hace unos años se instaló un antimonumento. Y eso, digo, esto es interesante por tu marco analítico que propones en uno de tus videos de los patrimonio incómodo, el contramonumento y el antimonumento. Y es interesante porque mucho de la producción de monumentos y de la memoria hasta hace poco, tú me dirás, ha sido desde las élites. O sea, es una relación vertical desde las élites militares, políticas o artísticas o del capital. Y vemos estas manifestaciones en donde la sociedad organizada se apropian y construyen sus antimonumentos, sus expresiones, y una especie de apropiación del espacio público, de la construcción de una narrativa en el espacio urbano, ¿no? Entonces, estoy viendo aquí a ver, voy a tratar de pasarme a la parte del chat. Everyone in meeting. Ok. Tenemos, ok. Bueno, no tenemos. Puede ser una pregunta en el escrita o podemos, si gusta, pasar directamente a la intervención directa, de tomar la voz para preguntar o hacer algún comentario a Luis Fernando. A ver, voy a ver aquí. Ok, tengo... Pero una cosa que es importante, Salomón, es la distinción entre monumento. El monumento viene de recordar y sobre todo es de conquista. Y el memorial, que es la construcción desde las víctimas y que son contranarrativas. Entonces, distinguir entre esa idea del monumento tradicional, clásico, desde aquellas resignificados, el arco de Trajano, por decir algo,
y el memorial, que es el recordatorio de las víctimas. Ok, gracias. Mara, si quieres tomar la palabra y intervenir. Sí, muchas gracias. Pues muy interesante la ponencia, los videos también, las lecturas. Aquí en México, creo que últimamente, además de estos antimonumentos que señalaba Salomón, se ha estado muy presente, sobre todo el movimiento de mujeres, un movimiento de los 43 normalistas desaparecidos, y que el contingente o la gente que se manifiesta va destruyendo, no tanto por el monumento en sí, porque también hay inmuebles, la puerta por ejemplo, del Palacio Nacional, la queman, y es la protesta. Y lo interesante también aquí, no solamente es esa protesta como tal, sino la reacción de la gente, ¿no? Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué vandalizan? ¿Por qué destruyen? ¿Cómo es posible? Y entonces el argumento que la gente que realiza ese tipo de actos utiliza es precisamente que cómo es posible que se preocupe más por un monumento que por las mujeres que se han muerto, ¿no? O sea, ahí está utilizado no solamente el monumento o lo que tú señalabas, sino también las mismas calles, pintar, destruir, pero creo que me parece que es diferente un poco a lo que tú estabas señalando. Sin embargo, creo que está ocupando esto una cuestión importante de la forma de protestar. Ayer me decían que en Morelia también estaban protestando por la desaparición de una chica y también quemaron la puerta del Palacio de Morelia, ¿no? Que es una puerta histórica, preciosa, la quemaron. Entonces, los mismos espectadores, la gente, pues se dividen las posturas, porque dicen, bueno, ¿por qué vandalizan? Podrían hacerlo tranquilamente. Y por otro lado, los que lo hacen, saben perfectamente que es la única manera en que un movimiento puede tener un efecto. Gracias. Gracias. Sí. No sé, Fernando, si quieres responder o te leo dos preguntas que tengo aquí e integrar. Sí. Ok, mira, nuestro colega Christoph Webel, que quizás te recuerdes de él, también de la UAM, te agradece tu interesante plática y dice, mi pregunta se refiere a la participación de la población en la construcción de la memoria en forma de monumentos del Estado. Y luego nuestra colega también de la UAM, Nora Morales, dice, justo iba a preguntar qué pasa con la apropiación de símbolos, como el caso de poner una bicicleta blanca cuando hay una muerte de un ciclista en la ciudad. ¿Sería esto un memorial? Es lo que pregunta, ¿no? Tenemos también la pregunta de Omar Pérez. ¿Hasta qué punto resulta justificable la mutilación de este tipo de infraestructura urbana? Ese es un tema muy candente entre la opinión pública, la ciudadanía, justo con lo que comentaba Mara hace un momento. Quizás la última pregunta, porque están llegando muchas de José Manuel. Una buena parte de la visión de la pequeña y gran burguesía se ve con desagrado y total rechazo. Vagos, destructores que destruyen el patrimonio histórico, rechazo al revisionismo histórico, o sea, esta estigmatización hacia los activistas de derechos humanos que vandalizan los monumentos en Europa, en América Latina, Estados Unidos, Rusia, etc. ¿Cuál sería la contranarrativa de dicho rechazo superficial y qué formas de considerar el fondo conceptual considerar el fondo conceptual sociohistórico? Bueno, hay otras preguntas, Luis Fernando, pero si quieres. Sí, no. Esto es largo. Daría el tema de memoria, por ejemplo, volver sobre el tema de memoria, pero hay una cosa que siempre está presente en la discusión de aceptación o rechazo.
Obviamente yo no voy a ser determinante ni voy a decidir si está bien o mal. Yo no puedo moralizar y mal de mi parte estaría en aprobar o desaprobar. Introduje en la discusión que no había estado en los videos lo de Iconoclash, porque me parece que es muy fundamental de que se tengan los referentes para poder saber hasta qué punto hay una construcción o una destrucción. La falta, uno de los grandes problemas, de los graves y profundos problemas de la sociedad contemporánea y sobre todo de la sociedad del ciberespacio, es la falta de referentes. Su realidad siempre es recortada, siempre es delimitada y le falta hacer enormes conexiones para poder entender la superficialidad o la profundidad de determinado proceso. Y eso está no solo para el receptor, sino incluso para el promotor o algunos que se erigen en autoridad moral de algunos aspectos de estos. Aquí hay un problema grave, que el activismo se ha convertido en una verdad moral, que no acepta la discusión y se llega al plano ortodoxo, pareciéndose a quien ataca. Entonces, aquí hay que dar elementos de juicio mucho más allá. Por eso llevé el elemento de la imagen artístico-política al espacio en la relación urbano y territorial para ver cómo el efecto de tumbar una estatua de Sebastián de Belalcázar dentro de la ciudad dominada por una élite que durante siglos tuvo el poder, cuando los indígenas del territorio que estuvieron sometidos en los pueblos de indios llegan al urbano y demuelen, tumban, y eso genera una afrenta en la burguesía. Hay quien puede decir es bueno o malo sabiendo todos los elementos conectores. Entonces, claro, hay una violencia simbólica que es válida para unos aspectos y hay una violencia física que puede ser válida, no estoy validando, que puede ser válida en determinadas circunstancias. Sociedades que nunca fueron escuchadas, cuyos discursos y narrativas fueron silenciadas y silenciadas por la violencia física, solo encuentran en estos actos posibilidades de ser escuchadas, incluso de ser denostadas, porque cuando en ese acto inmediatamente le dicen es que son unos violentos y llevan 400 años de ser violentados, ahora sí son violentos, cambia, se reinvierte el discurso, pero emergen en una discusión, encuentran que es el único elemento significativo que han encontrado para poder expresarse. Ahora, he señalado en los videos que nos faltan elementos de juicio también para entender que todo acto de vandalización no es válido porque deja por fuera los procesos de resignificación. Por decir algo, yo pongo el ejemplo del Poporo Quimbaya y entonces yo no puedo ir a decir ese cacique que había era un HP, era un genocida. Ya no sabemos si fue genocida, a cuántas mujeres asesinó, ¿no es cierto? A cuántos pueblos esclavizó. Lo estamos mirando por su equilibrio formal, por su belleza plástica, por el encanto que tiene, por los referentes arqueológicos e históricos. ¿Qué hubiera ocurrido si yo, en un acto de iconoclastia, hago lo que hicieron los que solo pensaban en el valor monetario y lo fundo como una pieza para vender en el mercado ahora que el oro está tan disparado? Pero yo lo estoy mirando con esa preciosura estética, le estoy dando un valor e incluso estoy dándole una exaltación a ese productor de que no es un incivilizado, sino que tuvo una técnica, una metalurgia, una técnica, un proceso, una elaboración, un conocimiento de diferentes órdenes y le estoy enriqueciendo a ese productor inicial que antes era incivilizado y era bárbaro. Y entonces Durero va y ve el Poporo de Quimbaya en alguna exposición que hubo en Bruselas donde la llevan y dijo, qué maravilla de pieza, qué perfección estética. El mismo Alberto Durero la ve y queda extasiado ante ese hecho estético.
Entonces, cuando yo dejo también de ver por una violencia física otros valores, por ejemplo, la escultura de Victorio Macho. ¿Se acuerdan que yo puse el ejemplo de la recontextualización y la resignificación de la estatua de Fernando VII, que estaba en la Plaza de Armas y se lleva a un museo y se recontextualiza y se le coloca, se agrede en términos simbólicos la estatua, pero no se agrede en términos físicos? Entonces no hay una fórmula para decir o para justificar o para entender los procesos. Hay que explicárnoslas y entender todos los elementos que hay alrededor, no como actos justificatorios, pero sí como marcos explicativos. Cuando el profesor Cristo pregunta sobre la participación comunitaria en los relatos de memoria y los monumentos de Estado, ahí tendríamos que ir a aquella idea de esa memoria. El término memoria es un término de moda. Pero como dice Hassman, la memoria es neurológica. La memoria solo ocurre dentro de un sujeto y de pronto por una acción comunicativa del sujeto con otro sujeto dentro de una comunidad. Después de esa memoria que es vivida o vívida y vivida, ¿no es cierto? Hay una que es representada, por eso viene la rememorización, porque no hay un continuum necesariamente en ese proceso y se acuden a otros elementos simbólicos para rememorar y para conmemorar, y ahí es donde aparecen los elementos simbólicos. Entonces, claro, hay una mediación del Estado, que es una disputa grande. Colombia en este momento, por ejemplo, está en una enorme disputa y nunca ha habido la explosión de tanta memorabilia. Y va desde la arquitectura, en el libro mío sobre ciudad y arquitectura urbana en Colombia, tengo un capítulo sobre la arquitectura de la memorabilia, desde este que vimos nosotros, la Casa Museo de Medellín, hasta el Centro Nacional de Memoria Histórica, que nombró este gobierno de director a uno que, un amigo mío, yo no sé si ya será ex amigo mío, un amigo mío, profesor de la Nacional, pero que es un negacionista a morir y nos tiene a nosotros con los pelos de punta y lo nombran director del Centro Nacional de Memoria Histórica, que está en construcción. Pero no solo fue el gobierno nacional, el gobierno de izquierda construyó otro centro de memoria también para resignificar, porque ¿qué es eso? Como vimos ahí, es un campo en disputa. La memoria es un campo en disputa. ¿Qué hizo los acuerdos de paz? Buscar que las víctimas tuvieran un relato desde las víctimas, independiente, ¿no es cierto?, de esas mediaciones para poder buscar una memoria desde no desde los victimarios y del Estado, sino desde las víctimas y sus cotidianidades. Y por eso se han construido unos lugares de memoria pequeños, comunitarios, como en Granada, en Antioquia, en Pueblo Bello, en San José, comunidades, Trujillo, comunidades que han sido afrentadas, desplazadas, con un número impresionante de muertos y han ido construyendo sus memoriales la misma comunidad. No, el Estado facilita, pero no es mediador. Entonces hay dos diferencias muy importantes. Estos actos son de la misma comunidad con apoyo del Estado, pero a través del Centro Nacional de Memoria Histórica y un equipo que trabaja allí. Y hay otros que son los financiados por el Estado que median y hay unas narrativas mediadas y que es el campo en disputa. Por ejemplo, el último director habían hecho unas exposiciones y le pareció que algunas palabras no debían ser utilizadas ni en muchos acontecimientos y las censuró porque está mediando y las comunidades o grupos y organizaciones se retiraron para no participar de esa mediación que hace el Estado. Entonces, la memoria es un campo en disputa muy fuerte en este momento y la participación comunitaria tiene muchas formas de expresión y de articulación con el Estado, con la que se entiende y se desentiende
dependiendo de las circunstancias. Vuelvo y explico el rechazo al revisionismo. El problema y lo señalé en los videos, es el revisionismo histórico es quitar un mito por montar otro mito. Entonces ahora tumbamos los mitos conquistadores y estamos inventando indios ahistóricos, apolíneos, y entonces queremos instalar a quienes allí. Otro mito. ¿Cuál mito? Entonces hay unas disputas también en ese sentido de las contranarrativas, muchas de ellas me parecen muy ortodoxas y, si se quiere, tiránicas, poco dadas a la discusión. Entonces el problema del revisionismo histórico es cómo hacer que no revisionismo, sino esa búsqueda de formas diferentes de narrar y encontrar respuestas, porque es que no es la verdad, sino encontrar respuestas a nuestras necesidades y sobre todo a nuestras preguntas. Porque acordémonos que no es encontrar la verdad no existe. Parte de nuestros sesgos, de nuestros perjuicios, pero sobre todo de nuestras preguntas. Entonces, ahí es donde es importante. ¿Qué preguntas nos estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Y a quién queremos responderle y de qué manera? Entonces, ahí hay más que un revisionismo histórico, cómo estamos construyendo estos nuevos relatos, estas nuevas narrativas. Gracias, Luis Fernando. Si tienes disposición, podemos hacerte unas 2 preguntas más. No, ¿verdad? Si que nos quedamos hasta el otro lunes. Sí, te conozco. Ok. Bueno, entonces vamos a tomar aquí una pregunta de Joana Páez, alumna de nuestros posgrados. Dice, ¿a qué hace referencia usted con la expresión el abuso de las memorias que menciona en uno de los textos sugeridos? ¿Quién decide que debe de ser salvado de la destrucción y por qué? Esa es la pregunta de Joana. Y luego una amiga y colega aquí también de la UAM, Ilana Bolevik, nos pregunta ¿de qué se puede decir de la iconoclastia de memoriales? Y agregaré otra. Partes de la iconoclastia como sinónimo de destrucción de monumento, como representación de conquista, pero ¿qué de una escultura de Benito Juárez que reina sobre el Valle de la Verde, Antequera, y que la gente se ha apropiado? Sí, hay varias cosas ahí. Cuando hablo de los abusos de la memoria, retomo a David Riep, cuando señala que la memoria, él incluso dice, se necesita menos memoria y más historia. Hay sociedades, o sobre todo hay grupos nacionalistas, no es reciente, Erich Hobsbawm tiene un libro muy interesante con un colega que se llama La invención de la tradición. La mayoría de cosas que ustedes ven como que estuviera por allá, que es arcaico, infinito, que viene dado por los dioses, eso se inventó hace 30, 40, 50 años. Yo me acuerdo mucho en términos Renato Ortiz cuando habla del Brasil moderno y dice, ¿cuáles son los 3 elementos fundamentales con los que se recuerda al Brasil en el mundo? La samba, el fútbol y el carnaval. Todos son tradiciones modernas, inventadas en el siglo XX. El fútbol por los ingleses, entraron por los puertos y eran en los clubes sociales y los negros asistían, y hasta que un momento hasta un negro tuvo que disfrazarse de blanco para poder jugar fútbol, hasta que ellos dominan el fútbol y llegamos con Rey Pelé para el mundo y a dominar el fútbol. El carnaval
la samba, perdón, era una música de jazz que con ritmos africanos se combina en Brasil y crea una de las grandes músicas, ¿cierto? Y el carnaval eran las élites que asistían a Venecia, se disfrazaban y venían y desfilaban, y los pobres asistían extasiados de ver a los ricos. Ahora los ricos pagan por ver a las favelas desfilar por el Sambódromo, ¿cierto? Y entonces todo el mundo piensa en términos inmemoriales. Los afrogenetistas creen ver todo en África y se les olvida de todos los mestizajes, las combinaciones. Entonces el tema de la memoria es, cuando hablamos de abusos de memoria, y dice David Riep, es que grupos nacionalistas interesados quieren ver en las memorias actos inmemoriales que no se pueden cambiar en una ortodoxia que define el marco interpretativo de una sociedad o una comunidad del cual no se puede mover. Y sobre todo, de lo que ocurrió en los Balcanes, donde el uso y el abuso de la memoria para justificar, como decía Amos Oz, ese gran escritor israelí, cuando dice, si vamos para temas de memoria e historia, los palestinos y los israelíes tienen razón los dos. Entonces hay un abuso de su, más que de su uso para fines políticos, para fines étnicos, para lo identitario puede derivar en un problema de pureza étnica absurda, como ocurrió en los Balcanes, y que fue la gran preocupación de David Riep cuando escribió ese libro magnífico, que uno tiene que leer los que le atacan a uno los argumentos. Si uno lee los que le apoyan los argumentos, no está haciendo nada. David Riep le deconstruyó a uno todo el cuento sobre la memoria y tiene que replanteárselo desde ahí. En términos de qué debe ser salvado y qué no, son los consensos de la sociedad. Eso es lo que está cambiando. Antes, acordémonos de Todorov cuando habla de que la memoria está formada por el recuerdo y el olvido. La memoria no es el recuerdo. Funes, el memorioso de Borges, sufre de hipertimesia, es decir, de recordar en demasía. Y entonces siempre hay un proceso, incluso neurológico por salud mental, que olvida cosas. Si uno viviera recordando, no viviría, porque como Funes se vive recordando cada segundo, entonces no vive, porque recuerda cada segundo. Entonces el tema es qué debe ser salvado y qué es recordado. Durante mucho tiempo el poder definió qué recordar y qué olvidar. Pero todos los días avanzamos a que son consensos sociales de qué recordar y qué olvidar en términos de negociaciones, de pactos políticos, etcétera, que se renuevan, no son estables, son cambiantes en el tiempo. Y la iconoclastia sobre las memoriales es el tema el tema grave que hay en estos momentos de la disputa por la memoria y por la imposición por intereses políticos, ideológicos, étnicos y demás sobre esos lugares de recordación. Todos los días vamos a encontrar en mayor número y mayor intensidad esas violentaciones y esas disputas. Eso va a seguir por mucho tiempo y con más fuerza, todavía más cuando las identidades que se están construyendo tienden a una visión mucho más ortodoxa y más cerrada de un mundo mucho menos universal y mucho más particular, y va a defender esos intereses. Es un término de disputa. El tema de Benito Juárez Antequera no puedo opinar porque no lo conozco, pero sí puedo decir es que ocurren unos fenómenos donde elementos simbólicos que tenían un significado, la gente se lo apropia y lo resignifica y tienen otro sentido en el tiempo. ¿O ustedes creen, voy a poner un ejemplo muy particular,
muy, que le duele a uno. Todos los días le duele a uno. Y lo tenía para el final. La figura y la efigie de Pablo Escobar, vendida en el mundo como un ser extraordinario, y la gente lo lleva orgullosa en su camiseta, y entonces uno ve, como colombiano, ve todas las víctimas que causó, y ve magnificado, heroizado a Pablo Escobar en camisetas, elementos icónicos, y uno le pregunta, ¿hasta qué punto puede llegar estos actos de memoria? De hecho, hay especies de santico, como ocurre en todas las culturas narcotraficantes, de personajes perversos que terminan santificados, en donde la gente le reza para que le dé esposa, para que le dé novia a un novio, para que le dé plata, para que lo salve, etcétera, etcétera. Eso se llaman unas reapropiaciones que a uno le parecen terribles, pero que ocurren, son realidades concretas, y que hay que saber o buscar su explicación. Gracias. Tenemos, quizás cerrando, y vamos a dar la palabra a nuestro colega Jordi Micheli, profesor también de la UAM. ¿Quiere intervenir? Hola, buen día. Muchas Buen día. gracias. Bueno, tenía un montón de preguntas, pero para no abusar, y dado la amenaza que dice Salomón, que el colega es capaz de quedarse todas las largas jornadas acá, una pregunta muy dogmática. Le voy a hacer 3 preguntas, colega. Una, ¿lo suyo se puede llamar como semiótica urbana? Es una pregunta, perdone por lo ingenua y dogmática, ¿no? Simplemente con el fin de, no de encuadrar, pero para oír su opinión. La segunda pregunta es, que da para mucho, pero bueno, usted hizo una referencia a la cibercultura actual y dijo algo que yo interpreto como que esta cibercultura implica la descontextualización. No hay profundidad, no hay contexto. Y lo entendí como una crítica que, si es así, yo estoy de acuerdo. Y de cara al futuro, dado que usted nos está diciendo, esto no es un momento, esto es un proceso urbano, ¿cómo podríamos pensar, cómo va a seguir dándose este proceso que yo le voy a llamar abusivamente de semiótica urbana relacionada con los símbolos y con la iconografía del que en cada momento es el poder, con la cibercultura? Por ejemplo, lo de Pablo Escobar universalizado también es producto de Netflix, ¿verdad? Entonces, resignifican a un personaje, mundialmente resignifican a un personaje que en su país de origen, pues, es reconocido por un asesino serial, por decirlo de alguna manera. Y lo tercero, y perdóneme que dije que iba a ser breve, pero a lo mejor ya no lo soy, me llamó la atención que habló usted de que las identidades que se están construyendo cada vez son menos universales y más cerradas. Yo lo asocié con algunos movimientos urbanos, pero no quiero decir cuáles. ¿Podría decirnos un poquitín más acerca de cómo lo está usted viendo? Y eso sería todo. Muchas gracias. Sí, Jordi, muchísimas gracias. Son preguntas de verdad largas de contestar. La primera sí es muy fácil, es decir, no trabajo semiótica urbana específicamente, pero hago uso, y como ocurre con la filosofía, abuso de la semiótica para el análisis. Yo me paro más desde la historia urbana cultural, que hace uso de la semiótica urbana como un elemento fundamental para el análisis simbólico, ¿no es cierto? Para iconográfico, que es fundamental. Yo creo que si uno no entiende
ciertos valores simbólicos e iconográficos dentro del entorno, incluso dentro de la arquitectura urbana, que también a mucha gente se le ha olvidado que juega un papel muy fundamental. Entonces, más que desde la semiótica urbana, hago uso y abuso de la semiótica para ciertos análisis e interpretaciones. En términos vuelvo e insisto, en este proceso urbano, yo retomo mucho y reivindico mucho a Paul Virilio. Y Virilio en Cibermundo, la estética lo peor, lo trabaja muy bueno. Yo lo retomé en estos días en un trabajo que se publicó en Colombia, un libro colectivo que se llama No nos salvamos solos. Y yo hablo precisamente de ese proceso de la urbanización de la autopista. Virilio habla del hit y el nuc, el aquí y el ahora. Y el ahora, el lugar, ha perdido su preeminencia por el aquí, por el ahora, el tiempo. Entonces se le ha dado más preeminencia al tiempo, que es lo que estamos viviendo en este momento. Y es lo que él llama la urbanización de la superautopista, ¿no es cierto? Y que es un proceso que inició de colonización y ahora se extiende en una dinámica que es lo que estamos viendo en este momento. Esta charla, esta conferencia de la simultaneidad de no simultáneo es una colonización de la autopista informática que nos tienen en una copresencia no simultánea. Entonces, pero ¿qué lo está demostrando esto? Que no es tan cierto a futuro que ni el teletrabajo ni la ciberpresencia va a ser dominante. Yo hablaba y ponía como comparación a lo de Negroponte, cuando hizo esa gran, digamos, visión futurista que el libro digital iba a desplazar al libro físico. Y entonces iban a desaparecer las librerías. Y comenzaron a crecer la venta de los soportes para el libro digital, ¿cierto? Hasta que llegó al clímax y comenzó a descender. Y Amazon, que vendía su Kindle, tuvo que montar librerías físicas para vender libros físicos por internet. Entonces comienzan a acomodarse, como se acomodó la radio, como se acomodó la televisión, ahora se va a acomodar la internet y el cibermundo para cohabitar con la copresencialidad en el espacio físico, saliendo de la pandemia, cuando si ahora sin vacuna salimos como loquitos a encontrarnos con el otro en el lugar. Y entonces va a haber los nuevos picos pandémicos porque necesitamos, en Colombia estamos desesperados porque nos hablan los bares, los lugares de baile, que no nos restrinjan el encuentro, etcétera, porque esa copresencia es fundamental, el espacio físico es fundamental. Entonces lo que va a poner a futuro es ese proceso de copresencialidad, pero va a intensificar esas redes de relaciones universales, que ha hecho que Netflix, a través de las redes, heroice o descontextualice a un personaje que en el mundo físico local explosionó este mundo físico y esta sociedad, pero que la otra gente no sintió. La otra gente no sintió las bombas, las vio mediáticamente, como un acto de pirotecnia o como un acto de histrionismo o mediático, pero no sintió el olor a la pólvora, a carne quemada, al llanto de las víctimas y a todo el dolor y la afrenta que hay ahí, que eso es lo que se pierde por la mediación del ciberespacio. Y eso lleva a valorarle que era un tipo inteligente, audaz, porque como siempre estamos
heroizando al que vence al Estado, porque como el Estado es esa cosa omnímoda, omnipresente, omnisciente, que nos derrota siempre, que alguien haya puesto de rodilla al Estado es un héroe. Y que haya llegado a poner, y en eso se juntaban muchas cosas, es una mezcla antiimperialista. Entonces, no, eso es, mándele a esos monos del norte que se envenenen ellos, y entonces era un héroe. Ahí se juntaba una visión pobre, antiimperialista con esta cosa. Y eso hace que se resignifiquen estos personajes precisamente por ese mundo entre el físico y el ciberespacio. Y en términos de las identidades, uno de los grandes paradojas siempre se dijo que la globalización lo que iba a generar es la ciudadanía universal, que se iban a acabar las identidades y que iba a haber una identidad universal. Y como reacción a esa identidad, de una vez viene la guerra de los Balcanes, que son las guerras religiosas y las guerras étnicas, y resurgen los nacionalismos por el mundo, proliferan. Pero lo más curioso es que el mundo de la razón y de la ilustración pierde espacio cada vez más por el mundo del mito, de la irracionalidad. La nueva era, la astrología le gana a la astronomía. Aquí hay gente que lee más el tarot, las cartas astrales, que la astronomía y las matemáticas. Y vemos todos los días resurgir, ¿no es cierto?, esas nuevas narrativas un poco emparentadas con el ecologismo y el ambientalismo, nueva era, que son irracionales muchas de ellas. No estoy hablando, aclaro para que no se me van a enojar por ahí algún ecólogo, un ambientalista, estoy diciendo eso. Hay vertientes que van y se emparentan con estos movimientos donde ya las explicaciones científicas no son válidas, la razón no es válida y la ilustración no es válida. Esa paradoja está llevando a que sean grupos todavía mucho más cerrados. Y vienen los grupos no cerrados, encriptados. QAnon es un grupo encriptado y que está definiendo factores a favor de Trump y a partir de un misticismo y una mitificación, pero entonces ya no son cerrados, son encriptados. Entonces, claro, frente a la ciudadanía universal hay un regreso a la Arcadia natural, a nuestro contexto particular, a las identidades fijas y demás, y se pierden las visiones universales porque la universalidad es neoliberalismo, es pérdida de nuestros derechos, cuando lo que nos enseñó Sabater es la conquista de derechos universales, que hubiera sido de nuestras parroquias, donde la Corte Penal Internacional no existiera como única amenaza para un Álvaro Uribe o otro de estos tipos, bueno, perdón, no debía haber mencionado, el innombrable que siente que afuera la presión de la comunidad internacional puede echarle mano por su actuar particular y nacionalista. Entonces, ahí hay unos temas, pero que después hablaremos, Jordi. Espero que le haya respondido con... Bueno, pues muchas gracias. Qué tremendo. Y eso sin tequila, ¿qué sería? ¿Qué sería? Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando. Fue realmente muy... Comparto el gusto con todos los que están aquí escuchándote. Y bueno, no sé si quieres una frase para despedirte del grupo y bueno, te agradecemos tu contribución a este curso. No, simplemente me emociona mucho, primero porque son temas que nos apasionan, segundo porque es nuestra actualidad, pero no una actualidad de moda ni coyuntural, sino mirándola en un proceso, y tercero porque es con ustedes, con un grupo impresionante a los que leo mucho de la UAM, de los 4 sitios de la UAM. No veo por ahí si está Enrique Ayala o los demás, o José Manuel allá está, etcétera, Guénola, etcétera, con los que he compartido, y es una maravilla. Y muchas gracias por dejarme participar. Gracias, Luis Fernando. Y bueno, gracias a todos los alumnos y profesores.
y bueno, nos vemos el próximo lunes. Esta ocasión será con la profesora Blanca Mieres de la Universidad de Huelva sobre transformaciones del trabajo y la transición socioecológica. Bueno, gracias a todos. Gracias, Fernando, de nuevo, y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Hasta luego.